sin duda, lo que uno le está diciendo a la congregación, ya el Señor le habló. Entonces, sin duda, el Señor habla, hermanos. La meta es que, y el propósito es que nosotros estemos atentos a lo que Él quiere decirnos. Vamos a estudiar en esta mañana una sección de la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13. Y vamos a estar leyendo, estudiando el versículos 5 y 6. Segunda Corintios 13, 5 y 6. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque una vez más podemos estar acá, podemos reunirnos como hermanos para exponernos a tu verdad. Háblanos, Padre, de igual manera como ya tú me has hablado a mí a través de este estudio, de igual manera tú puedas hablar a cada hermano que está presente, a cada persona, a cada amigo que está acá también esta mañana, que cada falencia, cada necesidad pueda ser identificada a través de este estudio, Padre, y que podamos procurar hacer esos cambios que tú quieres que hagamos en esta mañana, Padre. Tus propósitos se cumplan y seas tú quitando, Padre, cualquier cosa que quiera estorbarnos en este día a realmente enfocarnos y concentrarnos en lo que tú quieras decirnos. Te presentamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, como de manera introductoria, me gustaría que nosotros simplemente pudiéramos visualizar la condición en la que está nuestra sociedad en estos tiempos. Hoy en día nosotros todos sabemos que es muy común y cada vez es más notorio que dentro de nuestra sociedad todos quieren estar dando sus opiniones. Todo el mundo quiere dar su opinión con respecto a todo. Anteriormente, hace décadas atrás, aquellas personas que tenían conocimiento sobre el tema, aquellas personas que tenían estudios, digamos, en ciertos temas, sus opiniones se respetaban, sus perspectivas se respetaban sus recomendaciones, pues estas informaciones eran consideradas como informaciones confiables, cosas de fiar. Las personas aceptaban estas informaciones, pero ¿qué sabemos? Sabemos que por causa del mismo pecado del hombre, vemos a través de la historia cómo personas que tenían estas posiciones, en personas que tenían cierto grado de conocimiento en ciertas áreas, ellos por causa del pecado, lógicamente abusaron de su posición, del respeto que ellos tenían de la sociedad y manipularon a muchas personas a que simplemente los manipularon para que ellos pudieran alcanzar sus propios objetivos. Y eso se puede observar a lo largo de toda la historia. Piensen en la política, piensen en todos los gobiernos que constantemente se dice después que fueron corruptos. Piensen en las áreas incluso de la medicina, de la farmacéutica, en donde en muchas ocasiones engañaron a las personas. Piensen en grandes empresas que después de muchos años resultaron que fueron fraudulentas, en los bancos, piensen en el sistema educativo, e incluso, hermanos, pensemos dentro de las mismas iglesias. ¿Cuántas veces el liderazgo por su posición manipuló y se aprovechó de las personas que oían, digamos, confiados? ¿Y qué hizo esto? Lógicamente, que la sociedad se convirtiera en una sociedad más analítica, que, digamos, antes de confiar, antes de aceptar, digamos, la información de una persona que tenga, digamos, ese rango, tenga ese conocimiento, que ellos mismos también analicen, comparen a ver si esa información realmente es confiable, si vale la pena aceptar eso. Al final, ninguno de nosotros queremos dejarnos engañar. Sin embargo,
la sociedad en la que vivimos hoy en día, en lugar de observar, en lugar de analizar, en lugar de comparar, digamos, la opinión que yo puedo tener como persona y comparar con esas recomendaciones de aquellas personas que tienen el conocimiento, por lo general lo que hacemos o lo que hace la sociedad es que solamente toma en cuenta su propia opinión. Entonces todo se vuelve subjetivo. Yo no simplemente estoy comparando, bueno, a ver cuáles son los hechos, no me importa cuáles pueden ser los hechos, yo simplemente considero mi opinión, lo que a mi parecer es lo correcto, lo que mis emociones me dicen que son las cosas correctas. ¿Y qué es lo que observamos por esto? Estamos a tal punto que aquellas personas que estudiaron, que son profesionales, digamos así, en ciertas áreas, sus perspectivas, sus recomendaciones, sus sugerencias, en muchas ocasiones caen en un nivel mucho más inferior a lo que son las opiniones subjetivas y emotivas de las personas. Y me explico con algunos ejemplos. Dentro del ámbito, bueno, dentro de mi propio ámbito laboral, en muchas ocasiones yo me he conseguido clientes, pacientes, que, digamos, tenían unos cuantos días ya con ciertos síntomas. Entonces, lógicamente, que ellos hacen, buscan por internet y el doctor Google, el doctor ChatGPT, al final le da el diagnóstico que ellos tienen, les da el tratamiento que ellos tienen, les da el pronóstico de vida que ellos tienen. Entonces, ¿qué hacen estos clientes? Al final, ellos vienen donde mí, se sienten en la consulta y prácticamente me informan sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, sobre el pronóstico, y que ellos quieren, lógicamente, como ellos no están autorizados para escribir una receta, para hacer un estudio, ellos dicen, bueno, aquí tengo esta prescripción, fírmamelo, autorízamelo para que yo haga lo que tengo que hacer. Una persona que tal vez duró un día buscando algo por internet, tal vez 2 horas, tal vez 5 minutos, se quiere comparar con una persona que tiene años de estudio y años de experiencia. Y no digo que eso es malo, que uno busque, pero vemos cómo la sociedad está a tal punto que la opinión personal está por encima de todas las otras recomendaciones y todos los hechos que pudieran existir. Pensemos en otra área como la política. Todos somos en estos tiempos políticos. Todos sabemos cuál es la mejor manera que la nación debe ser gobernada. Todos sabemos en qué el gobierno debería, digamos, invertir o gastar el presupuesto anual que tiene. Todos podemos señalar cuáles son las faltas de los gobernadores. Sin embargo, en cuántas ocasiones la gobernación, por así decir, en nuestra casa, en nuestro hogar, está perfecta, está bien. Porque no podemos gobernar nuestra casa. O sea, ¿cómo se nos ocurre gobernar a la nación? Si a veces ni siquiera la mensualidad que uno tiene, no tenemos una mayordomía sobre eso, ¿cómo vamos a poder manejar, tener una mayordomía sobre todo el presupuesto de una nación? Bueno, aquí en Curazao tal vez todavía no se ve eso tanto así, pero a mi parecer una catástrofe nacional, esta idea de dejar que adolescentes, que jóvenes, incluso niños, digamos que tengan dudas emocionales, tengan altibajos emocionales, ellos médicos tal vez les digan, hey, pero esa duda emocional tal vez es porque tú no tienes un buen entendimiento de tu identidad. Mira, yo creo que tú eres una niña encerrada en el cuerpo de un hombre, ese es el problema. Si tú aceptas tratamiento hormonal, todos los problemas se te van. Y eso es algo del diario, eso es del diario vivir allá en Estados Unidos. ¿Y qué hacen estos, a veces psicólogos, incluso organizaciones que van a las escuelas? Le dicen a los padres, mira, si tu hijo, si tu hija no toma ese tratamiento, es muy probable que ella o él termine suicidándose, porque eso da muchos problemas. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una nación en donde legalmente permite que un niño, tal vez un adolescente, 12, 13, 14, por así decir, toma una decisión tan importante en su vida de aceptar hormonas que biológicamente su cuerpo no necesita, genéticamente su cuerpo no necesita. El Estado legaliza eso para que tomen esa decisión. Sin embargo, del otro lado,
y me parece algo tan ilógico. En Estados Unidos, una persona menor de 25 años de edad no puede ni siquiera alquilar un carro, una agencia de alquiler. Entonces vemos esa gran discrepancia que existe con respecto a las decisiones. Pero pensemos incluso dentro de las mismas iglesias. ¿Cuántas veces no vemos que las personas critican al liderazgo? Tal vez nosotros mismos a veces criticamos al liderazgo, a los pastores, y a veces tenemos las soluciones para que la iglesia, esté bien, para que seamos, la iglesia perfecta, para que la iglesia pueda crecer, para que los hermanos todos puedan despertar, ese ánimo que tanto necesitan. Sin embargo, ¿cuántas veces aquellas mismas personas que critican, su andar realmente es cuestionable? En su hogar las cosas son caos, e incluso no se evidencia en muchas ocasiones ese fruto del Espíritu del Señor. Entonces, todo esto, toda este caos, de los pensamientos y las opiniones han hecho que el hombre solo considere su propia opinión como lo más importante, desechando todo aquello que pudiera ser verdad, que pudiera ser una realidad, que pudiera ser un hecho, pero que al final no tiene ningún beneficio para él, o contradice lo que viene siendo su opinión. Entonces, a pesar de que pueda ser verdad, a pesar de que esa verdad puede estar enfrente de su nariz, simplemente no lo quiere ver, desecha eso. Entonces, ¿cuál es el producto de todo eso? Que como todo depende del sentimiento, todo depende de las emociones, la perspectiva de cada persona de manera individual, esto ha producido que seamos una sociedad que es completamente tolerante al mal, completamente tolerable al pecado. Lógicamente, si yo quiero que me toleren el mal, en parte yo debo también evitar eso al otro, yo debo tolerar también el mal de las otras personas. Entonces, por eso es que hoy vemos que aquello que anteriormente, hace años y años atrás, eran vistas como cosas malas, ahora son vistas como cosas buenas. No, son vistas como un derecho, son vistas como algo aceptable, son vistas como perspectivas, como cada persona puede hacer lo que le dé la gana. Y eso también afecta a la iglesia, hermanos. Todo este sentir del hombre, ese centro. ¿Cuántas veces vemos que dentro de las mismas iglesias, o algunas iglesias por así decir, lo que se está enfocando es que el hombre se sienta bien, más que enfocarse en lo que Dios quiere que el hombre sepa de su vida, de su condición? ¿Cuántas veces vemos cultos de adoración que parecen como si fueran shows, prácticamente conciertos, para que el hombre se mantenga entretenido? ¿Cuántas veces vemos, incluso por internet, a veces, y me atrevo a decir la palabra, payasadas que hacen predicadores, espectáculos que hacen en el púlpito, simplemente para que la iglesia pueda mantenerse llena? Se crean iglesias grandes, pero el objetivo no es de edificar la vida espiritual de la persona, que pueda entender cuál es su condición, cuál es la condición del pecado y dónde lo puede llevar eso, sino simplemente hacer mensajes que sean de estímulo personal y ayuden a la persona a ser una mejor persona. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros, ¿cuáles implicaciones pudiera tener todo esto para un creyente? Si estamos acostumbrados, si vivimos en esta sociedad y lógicamente somos influenciados por esta sociedad, puede llegar un punto en donde la verdad absoluta, que sabemos que es la palabra, tal vez empiece a tener que luchar, a tener que batallar con nuestras opiniones, con lo que dice nuestro corazón, porque al final constantemente estamos siendo bombardeados con esas doctrinas, con esas maneras de pensar. Nosotros sabemos que si yo tengo una opinión, pero la palabra de Dios me dice algo opuesto, o un líder espiritual me dice algo opuesto a eso, con la palabra yo debo inmediatamente cambiar mi manera de ver las cosas y simplemente dejarme guiar por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso es la importancia de que como creyentes nosotros
podamos evaluarnos, podamos examinarnos, nuestro andar, nuestros pensamientos, la perspectiva que nosotros tenemos de la vida, y lógicamente evaluar toda nuestra cosmovisión, todo aquello que realmente son esos fundamentos en nuestra manera de pensar y vivir. Y eso es justamente lo que vamos a ver en esta mañana bajo el título Examinando tu fe. Examinando tu fe. Pero antes de entrar en materia, algunas cosas importantes sobre el contexto histórico. Nosotros sabemos que Pablo le dedicó buen tiempo a sus hermanos en esta ciudad. Y lógicamente, como cualquier hombre de Dios, como cualquier líder, como cualquier padre espiritual, él quiere ver que estos hermanos crezcan, que estos hermanos maduren en lo que es el camino del Señor. Y él les habla sobre el arrepentimiento, sobre la disciplina, la autoridad que tiene la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, es importante que entendamos algo esencial. No todas las personas que están dentro de la iglesia son creyentes. Y lo digo, aquí hay algunos que simplemente no son creyentes. Y eso Dios lo sabe y la persona también lo sabe. Simplemente no son creyentes. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, él dice que habrán falsos hermanos. Jesús mismo nos dice en los evangelios que habrá cizaña entre el trigo. Pues eso es una realidad. Entonces, puede ser que yo tenga mucho tiempo compartiendo con un hermanito, paseando con un hermanito, y después de un tiempo resulta que ese nunca fue hermano, simplemente fue un falso hermano, por decirlo así. Y entonces lo que Pablo quiere que estas personas entiendan es que para que una persona pueda desarrollarse en el ámbito espiritual, primero una persona tiene que ser, una persona tiene que ser un creyente antes de poder desarrollarse. Lógicamente, una persona que no es creyente es una persona que no puede arrepentirse de su pecado. Es una persona que no puede aceptar la disciplina espiritual que se le da. Y es una persona que en muchas ocasiones no puede someterse a las autoridades. Y como mencioné, en muchas ocasiones vamos a estar al lado de personas que no son creyentes. Y algo importante que debemos saber de eso es que una persona, digamos, que está en la iglesia, pero tal vez malinterpreta su condición espiritual, se confunde de su estado espiritual, es alguien que lamentablemente va a tener que enfrentar una trágica eternidad. Recuerden cómo Jesús mismo dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino conmigo. ¿Y qué les dirá el Señor a esas personas? Dice la palabra, aléjate de mí, nunca te conocí. En Mateo 7:23. Entonces, hermanos, en la vida nos pueden dar malas noticias, podemos recibir noticias de que, mira, tú vas a morir una muerte muy fuerte, te vas a ahogar, te vas a quemar, cosas trágicas. Tu familiar, tu papá, tu mamá, pronto va a morir de una manera muy mala. Tú vas a perder el trabajo, esa amistad que tú tienes va a terminarse. Todas las personas te despreciarán. Son cosas emocionalmente fuertes. Pero hermanos, nada se puede comparar con esas palabras. Apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque sabemos que ya no hay vuelta atrás. Es una realidad, una eternidad en dolor. Y no se puede hacer nada para cambiar esa realidad. Entonces, si analizamos algo, y es bueno que nosotros pensemos en eso, podemos decir que el peor lugar para que una persona que no es entregado al Señor, una persona inconversa, el peor lugar para que una persona inconversa esté es en la iglesia. Pero voy a arreglar lo que dije. El peor lugar para que una persona inconversa esté y sentirse bien es en la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Si yo soy inconverso, si yo no he venido a los pies del Señor, pero yo visito a la iglesia constantemente,
Y yo me gozo en las palabras. Pero aún así, no viene arrepentimiento a mi vida. Aún así, mira, no me pesa para nada el mal que yo estoy haciendo. Aún así, yo no digo, no, pero como quiera, yo entiendo lo que dice, pero yo sigo viviendo mi vida a mi manera, como a mí me dé la gana. Una persona que se siente bien en la iglesia, pero como quiera, no se arrepiente, y no se arrepiente, y no se entrega al Señor, es una persona que al final del día tendrá juicio para su vida. ¿Por qué? Porque recibió tanta información importante estando en una iglesia que predicaba la verdad, pero simplemente se conformó con visitar y sentirse bien con lo que estaba haciendo. Entonces, vemos como Pablo les dice a estos hermanos, en primer lugar, que ellos examinen su fe. Dice el versículo 5, la primera parte del versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, algo particular en esta sección, como el hermano Humberto leyó anteriormente, es que estas personas, estos hermanos, prácticamente estaban cuestionando el liderazgo de Pablo. Estaban diciendo, bueno, Pablo como que es fuerte, pero pareciera en sus cartas es como simple. Dudaban, digamos, de ese apostolado de Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Sabemos que Pablo se defiende, pero no simplemente para defenderse a él mismo como persona, no para defenderse, digamos, para su propio bien, sino que él no quería que estas falsas acusaciones terminaran siendo un tropiezo para las demás personas, o que esto de manera negativa afectara todo ese trabajo que se había hecho. Entonces, ¿qué hace Pablo? En este caso, él simplemente les devuelve aquel torpedo que ellos le mandaron. Entonces pudiéramos decir, bueno, que Pablo les dice a ellos, bueno, ustedes están de una manera falsa, ustedes están poniendo un error en mí, me están acusando falsamente, pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está la vida realmente de ustedes? Ustedes deberían examinar su vida, deberían examinarse si realmente ustedes están en fe. Los corintios estaban cuestionando la autoridad de Pablo de manera arrogante. Sin embargo, ellos debían examinar la genuinidad de su propia salvación, de su propia fe. Entonces, hoy en día, hermanos, vemos a muchas personas que vienen fielmente a la iglesia, participan fielmente en las actividades de la iglesia, sin embargo, se conforman con eso. Cuando salen de la iglesia, simplemente se quitan esa vestimenta de cristiano y se cambian y se ponen su vestimenta del mundo, de aquellas cosas de la carne. Hay personas que tienen mucho conocimiento de las cosas del Señor, sin embargo, ese conocimiento no hace ni pío en sus vidas, o sea, no afecta sus vidas de ninguna manera. Todo es conocimiento. Hay personas que también tal vez tienen cierto conocimiento del Señor, pero no tienen crecimiento en su vida espiritual, se quedan estancados, no hay crecimiento espiritual en su vida. Entonces, aquí Pablo dice a ellos, examínense, evalúense, pruébense a ustedes mismos. Y este concepto de probarse no es algo de nuestros tiempos, no es algo del tiempo de Pablo. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento y vemos el ejemplo de Job, como Job mismo le dice al Señor, Señor, hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Vemos en el caso de David como él también le dice al Señor, Señor, escudriñame y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo, camino de perversidad, y llévame al camino que es correcto. Vemos en el caso del profeta Jeremías, como él dice en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y lo mismo, el autor de los Hebreos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Entonces, es importante, hermanos, y como menciona incluso el autor a los Hebreos, que nosotros realmente estemos atentos a aquellas cosas que hemos oído, aquellas cosas relacionadas con Dios, con la palabra, con la vida que debemos llevar, que hemos oído, con tal de que no nos deslicemos. Entonces, por eso es importante de que nosotros cada cierto tiempo nos evaluemos, nos examinemos literalmente, y pensemos, yo vengo 3 veces a la semana a la iglesia. ¿Qué pasa con toda esa información? O sea, esa información me está influenciando, me está impactando de alguna manera. ¿Qué fue lo que se habló la semana pasada? Bueno, lógicamente, para que tú puedas hacer cambios en tu vida, después de oír un estudio, es porque tú te acuerdas de lo que se habló. ¿Qué tema se trató la semana pasada? ¿Cuál fue la aplicación que yo me llevé y que yo todavía poco a poco estoy intentando hacerlo una realidad en mi vida? ¿Qué se habló hace un mes? ¿De qué libro se está estudiando? ¿De qué trata el libro? ¿De qué manera toda esa serie que yo estoy viendo, que estamos tratando de ese libro, realmente está impactando mi vida? Y tal vez algunos digan, pero están tratando una serie. ¿De cuál libro se están hablando? ¿Cómo se llamaba Josué? ¿Cómo se llamaba cuál libro? Sí, ¿de qué capítulo estamos? Es importante que nosotros nos evaluemos. En los servicios yo realmente estoy enfocado. Yo no entiendo porque estoy pensando en otras cosas, tal vez estoy pensando en los quehaceres, en las tareas, estoy pensando en la cocina, en la semana, en el trabajo. Son cosas que tal vez están estorbando que yo pueda exponerme y enfocarme y concentrarme realmente en lo que Dios quiere. Porque, hermanos, piénsenlo bien. ¿De qué vale la pena que uno se exponga todo un año a la palabra de Dios si esa información no está haciendo nada en ti? ¿De qué vale la pena? Si yo estoy aquí y yo salgo de igual manera como yo entré, entonces hay un problema. Y si eso es recurrente, que pasa y se repite y se repite y se repite, puede haber un problema y puede haber un gran problema. Por eso la importancia de que nosotros nos evaluemos, evaluar nuestra fe, evaluar nuestro andar, los deseos que nosotros tenemos. Ya el año está finalizando, yo estoy igual de carnal como estaba al inicio del año. O sea, ahora yo respondo de una manera más espiritual, mis actitudes, mis respuestas se notan que el Espíritu del Señor está obrando en mi vida. Estoy igual, estoy peor que empecé en enero. Muchas veces en enero uno se motiva. Este va a ser el año. Ahora sí yo voy a empezar. ¿Y cómo están las cosas ahora que hoy estamos al 1 de diciembre? ¿Cómo está nuestra situación? ¿Cuáles son nuestras pasiones? Yo estoy creciendo, yo estoy estancado. Yo recuerdo que cuando yo tenía tal vez unos 8, 9 años, en un momento que estábamos con mi familia de vacaciones, y estábamos en Orlando, y los que han ido a Orlando saben que Orlando eso es como un charco. Donde quiera que uno se voltea, uno ve un charco. En esos charcos, lagos, y en esos lagos hay cocodrilos, hay caimanes. O sea, uno a veces ve a esos caimanes pasando como si fuera aquí, como están los lagartijas aquí. Se ven hacia allá esos animales. Y yo recuerdo en una ocasión cómo estábamos en uno de esos botes así que tienen ese motor atrás, como un propeller, como un abanico. Y bueno, mi papá manejando nos quedamos estancados en un tronco. Y uno sabe lógicamente, le daba adelante para atrás y no pasaba nada. Le daba adelante para atrás, estábamos literalmente estancados. Solos, en un lugar donde probablemente no estemos solos porque tenemos los amiguitos ahí, los cocodrilos están ahí. ¿Qué uno haría en una situación como esa? Uno grita, uno pide socorro. Si tú ves que desde lejos viene, o tú ves que alguien se aproxima, tú haces señas. ¡Ayúdame, ayúdame! O sea, uno quiere sobrevivir. Eso es lo lógico. Pero ¿qué pasa con el estancamiento espiritual? Porque muchas veces, hermanos, uno sabe que uno no está creciendo espiritualmente. Uno sabe, mira, que uno está ahí, uno le da para atrás, uno tiene el deseo de
no pasa nada. Y nosotros sabemos una realidad, que nosotros no estamos solos. Porque constantemente, todos los días, tenemos hermanos que nos dicen: hermano, ¿cómo te va? ¿Qué tal todo? Pero no dice bien. En gloria, gracias a Dios. Pero pocas veces las personas dicen: ay, necesito ayuda, o sea, estoy estancado, ayúdame. Y así hay personas tal vez que llevan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años estancado. Pero no esperando un vecino cocodrilo, sino simplemente jugando a los bordes de que Satanás, como está esperando como el león rugiente, para que devore. Es importante que pensemos en eso, hermanos. Yo estoy estancado, yo estoy creciendo, yo estoy viéndome hacia atrás. ¿Cómo está mi vida? La importancia de la autoevaluación. Un beneficio de tener una fe genuina, dice Pablo en el versículo siguiente: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces, hermanos, el mayor beneficio que una persona puede tener al tener una fe genuina es el hecho de que Cristo está en él. Es el hecho de que Dios está morando en él. Dice Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice Efesios 3:17 que Cristo por la fe habita en nuestros corazones. Dice Juan 6:56 que Cristo permanece en mí y yo en él. O sea, vemos entonces que el mayor de los beneficios es eso, hermano, que tenemos al Señor en nosotros, morando en nosotros. Entonces, por eso es que Pablo dice a esos hermanos: examínense, evalúense. Lógicamente, no todos eran personas no creyentes, había creyentes, pero él quería demostrarles la importancia de uno evaluarse, de uno probarse a uno mismo. Y claro, los que eran impíos, los que eran inconversos, que ellos, al darse cuenta de esto, ellos pudieran también, lógicamente, venir al arrepentimiento y postrarse ante los pies del Señor. Y bueno, algunas evidencias, o sea, porque esa es la parte práctica. ¿De qué manera yo puedo evidenciar que yo tengo una fe verdadera? ¿De qué manera yo puedo evidenciar que mi fe es genuina? Nos evaluamos, bueno, ¿será que yo debí bautizarme? ¿Será que yo debí tal vez hacer la oración de fe? ¿Será que yo tengo que visitar a mi iglesia? O sea, ¿qué es lo que me dice no? Como que sí o como que no. ¿Qué me dice eso? Todas estas cosas son cosas que el creyente hizo en alguna ocasión, pero estas cosas cualquier impío lo hizo también. Cualquier impío hizo una oración, cualquier impío se bautizó y cualquier impío está visitando la iglesia. Entonces, ¿de qué se trata? Un factor importante es que el creyente tiene una carga real por el pecado. O sea, a pesar de que uno como creyente peque, o sea, realmente hay una carga. Y no se trata de un remordimiento. Bueno, yo hice algo mal, yo le fui infiel a mi esposa, me sentí mal por eso, pero ya, después me olvidé y devuelvo a ser infiel. Me sentí mal a mi pobre esposa, le volví a ser infiel. Eso se trata de un remordimiento. Pero el creyente real tiene realmente una carga y se arrepiente de eso. Pero no solamente, sino que no quiere continuar con el pecado, y algo que hace es que confiesa el pecado, lo confiesa. Vemos cómo el salmista dice en Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, hermanos, un creyente verdadero quiere dejar el pecado.
O sea, de verdad quiere vivir una vida en la que no esté practicando el pecado. A pesar de que pudiera tener luchas, él se lo confiesa al Señor. Él dice, mira Dios, ayúdame, o sea, de verdad, porque yo no puedo. O sea, yo soy débil en este aspecto y yo quiero mejorar. Pero también, si se da cuenta que yo no estoy saliendo de este problema, se lo confiesa a otras personas. Se lo confiesa a otra persona que pueda de una manera u otra ayudarle en ese aspecto, digamos, de ese pecado. Una persona que sea madura en la fe. ¿Y qué pasa, hermanos? Si nosotros tenemos un pecado, sabemos que tenemos una lucha, que constantemente somos reincidentes en ese pecado, constantemente otra vez caemos en ese pecado, pero como quiera, no queremos decirle a nadie como que, mira, pastor, ayúdame con eso, hermana, ayúdame con eso, hermano, ora por mí, por esta situación específica. Es muy probable entonces que nuestro propio orgullo y nuestro deseo, nuestro anhelo de seguir queriendo practicar ese pecado, no permita que nosotros hagamos eso. Porque al final, hermanos, piensan, el pecado es bueno. ¿A quién no le agrada pecar? Eso, por nuestra naturaleza que tenemos, el pecado nos atrae. Es algo que nos agrada, nos gusta. Pero si nosotros estamos dispuestos a decir, bueno, yo tengo este pecado, eso soy yo con Dios, y veo cómo yo lo arreglo, pero yo soy reincidente y constantemente estoy cayendo, entonces hay un problema. Y muchas veces es el amor a ese mismo pecado, es esa atadura a ese mismo pecado que no me deja avanzar. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿hay algún pecado que realmente estamos atados a él? Hay algunas cosas en nuestras vidas que sabemos que estamos haciendo mal, pero simplemente no queremos soltarlo. Bueno, entonces eso implica que realmente el pecado no es una carga para nosotros, no es una carga para ti. Sí, es importante pensar cómo está. ¿Por qué yo no me acerco a una persona y le digo cuáles son mis luchas? ¿Por qué yo no me acerco al pastor, a un líder, una líder tal vez de damas, y le digo, esta es mi lucha, ¿cómo yo puedo salir de esto? Que no estoy viendo la manera, ayúdame. ¿Por qué no estás haciendo eso? ¿Por qué te sigues ahí, reincidente con tu madre? Puede ser porque te agrada ese pecado y simplemente ese pecado es más importante para ti que incluso tu propia santidad. Otra evidencia que podemos ver en la vida de un creyente, una persona que tenga una fe genuina, es que es alguien que tiene el deseo de querer vivir en rectitud. Quiere ser recto, y no ante el hombre, porque recto ante el hombre cualquiera puede ser, cualquiera puede engañar con eso, pero quiere ser recto ante Dios. Y voy a utilizar algunas secciones del Sermón del Monte, en Mateo 5, en donde Jesús le está hablando a estos escribas, a estos fariseos, explicándoles justamente esto, esta rectitud que ellos querían aparentar, esta seriedad que ellos querían aparentar, esa santidad que ellos querían aparentar hacia las demás personas. Sin embargo, sus corazones estaban en algo completamente opuesto a eso. ¿Qué dice Jesús con respecto al odio, la ira, el resentimiento hacia las demás personas? Vemos en Mateo 5, del 21 en adelante, dice Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En la versión nueva internacional dice cualquiera como que insulte a su hermano, y después dice, y cualquiera que le diga fatuo, que la nueva versión internacional dice insensato, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, la rectitud del mundo, no se puede matar. No, eso es un crimen. No se puede matar. Lógicamente, nadie quiere matar, porque si mata a alguien, si asesina, termina preso. Y por eso uno no lo hace.
Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que ir en lo que realmente importa? En lo que es según la perspectiva de Dios. A pesar de que tu vecino, tu pareja, tu hermano puede ser, mira, la persona más difícil. A pesar de que tu jefe, mira, pueda ser la persona más odiosa en el mundo. Aún así, Dios nos dice que no odiemos, porque entonces esa es una rectitud que realmente viene del interior, que viene de nuestra parte interna. Aunque yo tenga deseo de insultar a una persona, de gritarle, de pegarle si es necesario, Dios me dice, no lo hagas. Por amor a mí, no lo hagas. Y esa es la rectitud interna, la que un creyente, una persona con una fe genuina, debería procurar moldear, debería procurar alcanzar. Porque sabemos que en muchas ocasiones fallamos en eso, pero no debemos, como los escribas, conformarnos. Bueno, nosotros no matamos, nosotros no infringimos la ley, sino, bueno, mi ira, mi odio, tengo resentimiento hacia una persona, mi apatía hacia una persona. ¿A Dios realmente le agrada eso? A Dios no le agrada. Bueno, déjame morder mi orgullo, déjame pisarlo y déjame ver cómo yo puedo realmente agradar a Dios. Glorificar a Dios tratando a esta persona como Él quiere que yo la trate. Pensemos en lo que es el tema del adulterio. Jesús dice en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, una rectitud externa sería no cometer el acto de adulterio. No, yo no lo hago porque eso me va a traer en problemas. No, mejor para que después se enteren que yo hice eso. No, mejor yo no hago eso. Rectitud externa, algo que cualquier persona sin el Señor pudiera hacer. Pero para que no llegue, hermanos, al acto del adulterio, primero las cosas empiezan aquí. Y eso es la lujuria. Entonces, antes de que yo quiera, estando casado, yo cometa el acto, digamos, de esta inmoralidad sexual con otra persona, antes de cometer ese acto, miles y miles de veces, ya yo lo hice, yo lo pensé en mi mente. ¿Y cuál es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la rectitud interna para Dios? Es que si yo tengo problemas con la lujuria, yo busque la manera de solucionar eso. Busque la ayuda para que esto no siga comiéndome mi mente. Porque si no lo hago, probablemente mi matrimonio, mis relaciones se vean afectadas por esta situación. ¿Qué pensamos de las mentiras? Dice en el versículo 37 de Mateo 5, cuando ustedes digan sí, la nueva versión internacional, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Aquí sin duda está hablando sobre jurar en el nombre de tal cosa. No, yo juro que puede hacer tal cosa. Y nosotros sabemos, porque somos vivos en esto del pecado, que uno en ocasiones dice una media verdad, pero se queda con la otra verdad en el bolsillo. Y uno lo hace intencionalmente. ¿Por qué? Porque uno quiere beneficiarse. No, si yo digo todo como es, no me lo van a comprar, no me van a creer. Entonces, no, déjame adaptar esto. Entonces, digo media verdad, pero yo pudiera voltear y decir, bueno, yo estoy diciendo entonces media mentira. Entonces, esa es la rectitud del hombre. Yo me beneficio, todo como que sale más o menos bien, todos ganamos. Sin embargo, para el Señor, hermanos, la mentira es algo que va completamente opuesto a lo que Él representa. Y el Señor quiere que nosotros andemos en verdad, que realmente nuestra palabra sea verdad, seamos honestos y procuremos no querer beneficiarnos con la mentira, porque eso solo traerá mal a nuestras propias vidas. Entonces, un creyente procura eso, procura la verdad, aunque le duela, aunque tenga que sacrificarse en muchas cosas, procura la verdad en su vida, estar bien ante Dios. El trato hacia los enemigos, dice el versículo 43 y 44,
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendice a los que les maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos esto? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, yo amo a mi enemigo? Yo realmente, o sea, de corazón, con un corazón honesto, yo quiero que al que me hace mal le vaya bien, o sea, ya sea que encuentre el Señor, pero yo tengo un deseo interno de que le vaya bien. Yo hago el bien con aquellas personas que me tratan mal y no de una manera hipócrita, sino que realmente yo tengo un corazón dispuesto de querer hacer el bien. Incluso yo oro con aquellas personas que incluso tal vez quieren matar, porque anteriormente era eso, o sea, las personas de la fe morían por causa de su fe. Hoy en día no se ve eso, gracias a Dios. Pero estas personas, Jesús aquí dice, oren por esas personas que quieren matarlos a ustedes. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, yo estoy a este nivel ya. Porque yo, por ejemplo, yo no estoy a ese nivel, pero sin duda el Señor me habla y me dice, mira, tú tienes mucho que trabajar, tú tienes un largo camino por seguir corriendo o caminando, pero te falta. No pienses que tú estás bien, te falta mucho todavía. Entonces eso sería la rectitud externa. Yo amo a mis hermanos, yo amo a mi padre, a mi mamá. Lo interno, lo que Dios quiere es que amemos a todas las personas, seamos intencionales en mostrar el bien. Y también nuestros modelos de comparación. El mundo nos dice, bueno, compárate con aquellas personas que realmente vale la pena seguir. Pero Dios nos dice a nosotros, compárate conmigo, que yo pueda ser tu ejemplo a seguir. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hagan lo que hacen los gentiles, no hagan lo que hagan los publicanos. No copiemos al mundo, no nos comparemos con el mundo. Nuestro modelo de compararnos es siempre el Señor. Entonces, un verdadero creyente se abstiene del mal, pero aquella persona que es falsa, aquella persona que tiene una fe falsa, dice conocer a Dios, pero al final sus actos niegan a Dios por la causa de esa desobediencia voluntaria en su vida. Entonces, sí, yo conozco a Dios, Dios es fenomenal, pero en mi interior no está nada, ni mira, ni pío de lo que yo acabo de mencionar. Y probablemente que hay muchos de nosotros que tenemos que trabajar en muchas cosas, y eso es bueno de la evaluación, pero hay personas que van a ver esto y no les va a causar nada, simplemente van a seguir viviendo su vida. Otra evidencia importante es que aquel que tiene una fe genuina tiene un deseo real de querer obedecer a Dios, obedecer al Padre. Es como menciona Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a veces, hermanos, obedecer a Dios a veces cuesta, y lo sabemos. No lo sabe, a veces uno no quiere, uno tiene el deseo de hacerlo, pero, o sea, el beneficio, y simplemente pensando en el beneficio que uno tiene de obedecer, o sea, no se compara para nada con las cosas tal vez temporales que uno pudiera desear y uno al final tiene que dejarlo atrás por causa del Señor. No hay nada mejor, hermanos, que obedecer a nuestro Señor. Lo mismo vemos en 1 Juan 2:3 cuando se dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, que guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y son preguntas que debemos hacernos. Yo realmente estoy andando como Cristo anduvo. No lo que yo esté aparentando, porque eso muchas veces puede ser una pantalla, hermanos. Pero en mi interior yo realmente estoy procurando eso, andar como Cristo.
Porque si no lo está haciendo, entonces es muy probable que yo simplemente no quiera ser obediente a Dios. No quiera ser, digamos, ese obrero aprobado ante Dios. Eso es importante. La palabra nos dice que tenemos que procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como un obrero que sabe utilizar bien la palabra. Y claro, como ya se mencionó también, el amor hacia Dios y hacia las demás personas. Nosotros como personas tenemos siempre esa lucha de amarnos tanto que no le dejamos lugar a nadie más. Si solo un poquito queremos darnos a nosotros mismos ese lugar. Pero Dios nos dice, ámeme, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sin duda, no es una lista exhaustiva, pero algunas cosas que yo creo que todos podemos trabajar, y más aún siendo cosas que vinieron directamente de Jesús en el Sermón del Monte. Hablándoles a personas falsas, hablándoles a publicanos, personas que se creían lo último, personas que tenían mucho conocimiento, pero nosotros sabemos que sus vidas eran personas hipócritas. Estamos nosotros siendo hipócritas ante Dios. Estamos nosotros siendo hipócritas ante esta sociedad, porque pudiéramos estar en la mejor iglesia. No sea así que esta sea la única iglesia, digamos, de sana doctrina que sobre en Curazao. ¿Qué impacto está haciendo esa información, ese conocimiento que nosotros tenemos hacia toda esta lista? ¿Qué es? Uno lo conoce en un día. Todos cuando vienen, no, pero son pequeños, se conocen un día. Bueno, tenemos 15 años en la iglesia. ¿Ya todo Curazao conoce del Señor entonces? Entonces, hay una gran discrepancia respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, hermanos, cerrando, concluyendo en algunas aplicaciones para que podamos llevar a nuestras casas, y espero que en una semana todavía podamos estar trabajando en ellas. Y no se nos olvide, en primer lugar, hermanos, que hay que ganar la batalla. Y para ganar la batalla debemos morir a nuestra carne. Me gusta mucho de Pablo mismo, como él dice, porque en Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces recuerden, hermanos, mientras nosotros estemos en esta vida, esa lucha va a quedarse. Hay veces que tal vez ciertas debilidades, mira, se atrofian mucho, pero si uno se descuida en la parte espiritual, uno va a ver cómo esos intereses que tal vez tú pensaste que ya no existían, vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque la carne está constantemente peleando con esa parte espiritual. Pero tenemos tenemos una ventaja y una promesa que incluso Dios mismo nos dio. Dios nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si nosotros realmente fortalecemos la parte espiritual, hermanos, esa batalla se va a ganar. Sabemos que Dios perfeccionará sobre nosotros, pero si nosotros somos intencionales en también luchar con este antiguo hombre, cada uno de nosotros, vamos a ver que vamos a poder probar de la eternidad mientras estemos acá. Pero vamos a estar haciendo las cosas como Dios quiere. También es importante, hermanos, que dejemos de estar pendiente o tan pendiente al mal del otro. Deja de estar pendiente al error del otro y enfócate en tus propias falencias. Y no estoy diciendo aquí que, bueno, al hermano que se está hundiendo no hay que ayudarlo, al hermano que está en un pecado no hay que corregirlo en amor, pero en muchas ocasiones, hermanos, estamos viendo, la pajita, y principalmente de los de liderazgo. ¿Tú viste eso que vio el pastor la semana pasada?
¿Tú viste la reacción que él tuvo hace un año? Sin embargo, yo he pecado. O sea, yo teniendo un mes que ni siquiera oro. Yo he sido infiel a mi esposa. Yo robando en el trabajo. Entonces, dejemos de ver la paja en el ojo del hermano y procuremos sacar esa viga que tenemos en nuestros ojos. Y después de eso, procuremos ayudar también a nuestros hermanos en amor, ayudarles en amor. Importante, no caigas en el error de solo cumplir de manera religiosa. Evita la religiosidad. Vemos en Apocalipsis 3:1 como a la iglesia de Sardis se le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces es importante, hermanos, no nos conformemos. Yo fui a la iglesia. No, este año fue un año bueno porque yo fui a la iglesia, mira, en ningún momento el pastor, mira, ni tuvo que llamarme la atención. ¿Por qué no viniste? Mira, ni una vez. Ay, ¿y qué tú aprendiste de todo eso? ¿Cómo esa información te ha transformado? ¿Qué tú has cambiado? ¿Cómo te estás cambiando por gloria del Señor? Y lógicamente, para que uno no caiga en el error de ser religioso, y viene siendo también otra aplicación, es que tenemos que enfocarnos en el Señor. Pon la vida en Cristo. Dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, procuremos realmente no conformarnos con ser oidores de la palabra, sino que la palabra transforme nuestras vidas al ser hacedores de esa verdad, al ser hacedores de esa palabra. Penúltima, examínate con regularidad. No esperes que se vuelva a hacer una prédica o que después de 10 años, mira, yo leí 2 Corintios que dice verdad, hace 10 años me hablaron sobre examinarse. Hermanos, examinémonos con regularidad, ver cómo estamos. Y ahora que es fin de año es bueno, o sea, es bueno pensar en eso. Todos los planes fenomenales que yo tenía al inicio del año, planes espirituales, ¿qué pasó con ellos? ¿Serán los mismos para el 25? Tengo 10 años con esos mismos planes. Evaluémonos, hermanos, a ver cómo estamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Al final del día todos queremos crecer. Todos queremos ser ancianos con respecto a esas cosas, aquellas cosas espirituales. Pero realmente lo estamos haciendo. Y si queremos saber si lo estamos haciendo, hay que evaluarse. Y bueno, por último, cualquier persona que esté aquí y sabe que realmente yo visito la iglesia, pero yo nunca me he comprometido con el Señor. O sea, yo nunca me arrepentí realmente. Yo me doy cuenta que yo visito, pero no. Yo me sentía bien en la iglesia, pero no con un compromiso con el Señor. O cualquier persona que tal vez esté aquí y haya entendido que no, yo realmente ese encuentro con el Señor aún no lo he tenido. Ese es el momento de realmente tú arrepentirte del pecado, reconocer la condición del pecado y venir a los pies del Señor. El tiempo es ahora. Dice Hebreos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y hermanos, algo importante es que el Señor nos dice que un día vamos a entrar en el reposo, vamos a entrar en el gozo del Señor. Y la idea es eso, hermanos. La idea es eso, que todos acá podamos un día decir: hermano, yo me acuerdo de ti. O sea, especulando, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ti, hermano. Gloria a Dios, que mira, que vamos a estar por la eternidad. Vamos a estar por la eternidad aquí. Pero para eso, hermanos, hay que estar, mejor dicho, hay que ser del Señor antes de, como dicen a veces, ser antes de hacer. Amén. Vamos a orar.
para que el Señor nos guíe y realmente su palabra cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros.